Comencemos con esta serie de videos del famoso llamado movimiento parabólico o también llamado movimiento compuesto. Tengamos en cuenta algo. En esta parte se le complica mucho al alumno por dos motivos. Uno, porque es un movimiento compuesto. No es algo tan sencillo. Simplemente acá se aplican dos fórmulas. La de caída libre y la de MRU, movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Solamente como recordando la teoría, recordemos que cuando un cuerpo va a hacer un movimiento compuesto, su movimiento o su velocidad va a ir de manera oblicua, ¿no? Ya no es directamente hacia arriba ni tampoco directamente horizontal, simplemente es oblicuo. Entonces, este va a ser un movimiento de esta manera, ¿no? Aproximadamente. Entonces, si nosotros vamos a querer intentar resolver como está, como que se nos va a complicar un poco, pero a veces sale directo, ¿ah? Pero se nos va a complicar un poco. Lo que se recomienda es descomponer esta velocidad en dos. Por el tema de vectores, se descompone tanto en dos, tanto en la velocidad en el eje y velocidad en el eje X. Y son estas las que nos van a interesar aquí. Estas dos componentes. En la velocidad en el eje Y se aplicará movimiento vertical de caída libre. En el eje X se aplicará el famoso MRU. Recuerda, todas las propiedades de caída libre y todas las propiedades de MRU. Profe, pero MRU solamente tiene una, que es esta. Excelente. Entonces, estamos diciendo de que en esta parte la velocidad en el eje X no cambia, ya que es MRU. Y en caída libre, pues sí va a variar. Pues no, recuerda, eso siempre va a variar. Conforme vaya subiendo, su velocidad va a ir disminuyendo y conforme vaya bajando, su velocidad va aumentando. Entonces, hay que recordar tanto estas fórmulas como las de aquí. Tengamos en cuenta muy bien y bien claro el MRU porque esa nos va a salvar de muchos problemas. Bien, entonces, habiendo hecho esta forma de resumen de todo este movimiento, vamos a leer el problema. El problema dice así: se lanza horizontalmente una pelota desde la parte superior de un edificio que tiene 40 metros de alto. La pelota choca contra el piso en un punto que se encuentra a 80 metros de la base del edificio. Hallar su rapidez inicial. Bien, entonces, recordemos algo. Como siempre, dibujemos. Dibujando nos vamos a dar cuenta de lo que estamos haciendo. Vamos. Más o menos así es el gráfico. Recuerda, dice, se lanza horizontalmente. Entonces, la velocidad va a ser horizontal. Para allá, desde la parte superior de un edificio. Recuerda, por ahora el gráfico es de manera horizontal. No existe la velocidad en el eje Y. ¿Por qué? Porque recuerda, dice horizontal y va a ir hacia allá. Pero también ten en cuenta que conforme avance en su trayectoria, esta ya comenzará a tener velocidad en Y. Y es esa la que nos va a hacer de que este cuerpo caiga hacia el piso. Bien. Entonces, ¿qué pasaría si no tuviera velocidad en Y? O sea, y no comenzara a bajar, pues entonces el cuerpo seguiría de manera horizontal y eso en la vida real no ocurre, ¿sí? ¿Y qué pasaría si no tuviera velocidad en X? Pues entonces no se movería hacia la izquierda, simplemente caería, ¿no? Por eso se le llama movimiento compuesto. Bien, entonces hay que tener en cuenta. Si se lanza horizontalmente, entonces su velocidad o su rapidez inicial va a estar en el eje X. Profesor, ¿por qué no grafica la velocidad en el eje Y? Y no tiene. Dijimos al comienzo no tiene porque no está cayendo, pero conforme avance su trayectoria, va a comenzar a caer. Y va a comenzar a caer gracias a alguien de manera invisible, que es gracias a la gravedad. La gravedad es aquella que va a jalar a todos los cuerpos al centro de la Tierra. Entonces, por eso, esta personita es la causante de que todo cuerpo comience a caer. Bien, entonces, completemos los datos. Dice, la altura del edificio tiene 40 metros de alto. Vamos. Y dice que la pelota choca contra el piso en un punto que se encuentra a 80 metros de la base del edificio. Esta es la base del edificio, entonces se encuentra a 80 metros. No le pongo las unidades porque, bueno, eso ya se agrega al final. Bien, me pide hallar su rapidez inicial. Bueno, recordemos que aquí para resolver esto no debe ser complicado porque en este punto debemos saber las fórmulas ya. Bien, recuerda, si nosotros vamos a evaluar el cuerpo en el eje X, estaríamos dentro del tema del famoso MRU. Así que vamos a hacer en el eje X. ¿Qué me pide el profesor? Su velocidad inicial. Por lo tanto, esta velocidad se va a reflejar en la parte de aquí abajo. Concéntrate, por favor. Vamos a poner acá que el cuerpo va a ser en negrito, haciendo referencia de que el MRU, ¿sí? Bien, ahí está, concéntrate. Esto de acá
va a ir hacia allá y aquí va a estar su velocidad en el eje X. Para hacer referencia al movimiento vertical, vamos a colocarlo de manera de color verdecito. Ahí está. Recuerda que en este punto todavía no está cayendo, por lo tanto su velocidad en el eje Y simplemente vale 0. Pero conforme baje ya va a comenzar a tener su propia velocidad. Bien, y el cuerpo va a estar acá, ¿no? Conforme avance su trayectoria, pues en la pared, vamos a ponerlo así, se va a ir reflejando su movimiento. Cuando el cuerpo está acá, pues en el eje Y va a estar aquí y en el eje X pues, avanzó hasta acá, ¿no? Cosas así, va a ir avanzando, va a ir avanzando, va a ir avanzando acá también, así sucesivamente. Pero bueno, ya, ese es el movimiento. Ahora, ¿qué me piden? La rapidez inicial. La rapidez inicial con la que se lanzó, profe, 0. No, es el eje X. Esta es la velocidad en la forma horizontal. Bien, entonces en el MRU, ¿qué tenemos? Tenemos una única fórmula llamada distancia o desplazamiento igual a velocidad por tiempo. ¿Sí? Esta es la única fórmula. Entonces hay que reemplazar la distancia en el eje X es lo que hacen en este punto. ¿Cuánto vale? 80. Entonces venimos por acá. 80. Esto va a ser igual a que a la velocidad en el eje X. Es justamente lo que tú quieres hallar, pues. La velocidad en el eje X. Por el tiempo, profe. Alto. Tampoco tengo el tiempo. Yo no sé cuánto tarda el cuerpito en llegar al piso. Cierto. Dejémoslo ahí expresado. Ahora vayamos al movimiento vertical. El movimiento vertical, que está de color verde, se aplica movimiento vertical de caída libre. En esta parte, pues, utilizaremos una única fórmula que conocemos, y es esta. Recuerda que en el movimiento vertical pasa a ser altura igual a velocidad inicial, o sea, con la que empieza, por el tiempo, más la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recuerda que colocamos el signo más porque el cuerpo va a comenzar a ir hacia abajo. ¿A favor de quién? A favor de la gravedad. ¿Sí? El video va a ser un poco largo, pero vale la pena. A ver, entonces, ¿la altura cuánto vale? Vamos a ir reemplazando los datos. 40. La velocidad inicial dijimos que en el eje X al comienzo de su movimiento vale 0 porque no está cayendo todavía, ¿sí? Entonces vale 0. No lo reemplazamos porque 0 por cualquier valor es 0. Colocamos nada más la gravedad que vale 9,8 multiplicado por el tiempo que yo quiero hallar al cuadrado dividido entre 2. Y aquí nos sale el valor del tiempo, ya que una ecuación con una incógnita ya salió. Multiplicamos, sería 80, y si a eso lo dividimos entre 9,8, simplemente nos va a resultar el tiempo. Recuerda que el tiempo está al cuadrado. A la hora de pasar, pasaría como raíz. Todo eso tienes que tener en cuenta. Bien, eso nos resulta 20 sobre 7 segundos. Profesor, ¿por qué no lo pone en decimal? No. Todo el mundo se acostumbra a poner los valores en decimales. A veces nos ayuda, a veces no. Aquí no nos ayuda a ponerlo en decimal, ¿sí? Porque perderíamos algunos decimales y no nos daría un valor exacto. Pero si tú quieres y lo sabes aproximar y redondear y bueno, darle el valor exacto, normal. Entonces, ahora, ese valor del tiempo quiere decir que se demora en ir de este punto hasta este punto 20 sobre 7 segundos, ¿no? O sea, el valor decimal de aquí. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos el tiempo, que es el mismo en los dos movimientos, nos debe salir la respuesta, ¿sí o no? Si lo reemplazamos aquí, el tiempo, ya tenemos el valor que vale 20 sobre 7 multiplicado por la velocidad en el eje X y esto nos va a debe dar 80. Bueno, al multiplicarlo sería como respuesta final el valor de, recuerda que es 80 por 7 entre 20. Y eso nos resulta 28. Como es velocidad, metros por segundo. Y listo, eso es todo lo que te pedía el problema. ¿Sí? Marcamos la respuesta, clave C. Recuerda, en el movimiento parabólico o movimiento compuesto, siempre vamos a tener que descomponer el movimiento en MRU y en caída libre. ¿Sí? Pero el nexo para esas dos fórmulas es el famoso tiempo. El tiempo es igual para ambos. Y para ambos movimientos nos une el tiempo. Por eso aquí encontramos primero el tiempo y luego lo reemplazamos al otro lado para obtener lo que queremos. Esta es una forma de resolver. No te pierdas los otros videos. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, compartir este video y suscribirte a mi canal. Recuerda que todos los días subimos un video nuevo para que tú puedas practicar. Conmigo será. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chau chau.